Ya. Y si me permite detener. Bueno, pues estoy aquí con Orión Hoffman. ¿Qué ¿Qué onda, tal? Orión? ¿Qué tal? Yo soy Víctor y este va a ser un podcast enfocado en el libro de Nietzsche llamado Sobre la verdad y la mentira. Vamos a hacer un breve resumen, vamos a platicar un poco del libro y también sobre los temas que vayan saliendo. Entonces, pues ya empecemos. Vas. Ok. Al principio, ¿te acuerdas la otra vez que estábamos hablando? Como que aquí no tengo mis anotaciones de lo primero, pero Ajá. empieza, empieza muy deprimente y muy pesimista. Sí. Empieza como que criticando que el humano es demasiado arrogante y que básicamente si tan solo pudiera, hay una frase que dice, una oración que dice que si el humano pudiera estar reflejado sobre una vitrina iluminado, se daría cuenta de lo insignificante que es. La verdad es que, o sea, sabía que Sí, o Nietzsche era sea, pesimista, pero o sea, perdón, pero te quería decir, o sea, ¿qué opinas del título, güey? O sea, literalmente sobre verdad y mentira en sentido extramoral, güey. O sea, ¿y qué te dice ya desde el título del libro? hay una parte que no me recuerdo bien, pero dice precisamente el primer contacto o contraste que hay entre la verdad y la mentira. Y creo que el título va enfocado a su crítica que hace sobre el lenguaje, porque lo que dice es que el humano tuvo que haber desarrollado designaciones a las cosas para poder entenderlas. Y también dice que eso es su refugio, que Ujú. creó como que una pirámide de conceptos y Sí. que con eso, o sea, se desaparece todo el mundo del humano y eso que es un mundo de ideas. Yo creo que por eso por eso llamó así sobre la verdad y la mentira, porque muchas cosas que tenemos por verdades nosotros y que como él dice se han ya plantado en nuestra sociedad a base de tesis, síntesis perdón, tesis, antítesis y síntesis. Ujú. Y también a lo largo de las generaciones, pues ya prácticamente son realidades para nosotros. ¿Tú qué piensas Sí. del título? O sea, sí, por eso te lo preguntaba, güey, porque te decía, o sea, yo la verdad, sobre verdad y mentira, o sea, creo que sobre verdad y mentira, desde ahí sí tiene sentido con lo que habla, con lo que discute el libro. La palabra después en sentido extramoral, ahí es como muy relativo, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, lo puedes ver de muchas formas el contenido y extramoral, ¿a qué se refiere con extramoral? O sea, a lo que voy es, ¿tú dirías que el título sí tiene coherencia con el libro? O sea, o que no tiene mucho con lo que discute el libro. Yo creo que sí tiene un poco de coherencia o sea, bueno, quiero decir en el sentido, en el sentido de que critica las verdades y las mentiras que tenemos. Pero esa parte que dices de extramoral, la verdad es que no lo analicé tanto y no sé a qué se refiere ese término. Sí, o sea, porque ajá, extramoral es una palabra muy relativa, ¿no? O sea, la verdad y mentira, sí, o sea, sí habla, o sea, toca el tema de qué es la verdad, qué es la mentira, cómo nosotros percibimos la verdad absoluta, etcétera, etcétera. Sí, Pero, y bueno, me imagino que lo que sigue, o sea, sentir extramoral es como que la perspectiva, ¿no? O sea, trata de discutir cuál es el rol que juega la moral y cuál es el sentido de todo eso en sí, sí, base a la mentira y a la verdad. sí. Pero, o sea, a mí la verdad, como que a mí también yo debo decir que no, como que no encontré mucho eso de extramoral, o sea, o a lo mejor no le vi el sentido tanto, fue algo que me faltó verlo bien, pero por eso decía, De hecho, hay una parte donde dice que por qué consideramos que un hombre es honesto. Y creo que ahí hace la crítica que dices de cómo juega.
la verdad y la mentira con la moralidad. Y aquí lo tengo, mira, lo voy a leer tal cual. Dice, ¿por qué ha obrado hoy tan honestamente? Preguntamos. Nuestra respuesta suele ser como sigue, a causa de su honestidad. La honestidad, esto significa a su vez, la hoja es la causa de las hojas. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial que se llame la honestidad, que en eso para mí hace mucho sentido porque es una designación o es un valor que nosotros creamos. Entonces, ahí lo que dice es, ¿cuál es la causa de la honestidad? Pues la propia causa. Pero después dice, O sea, ¿qué dice cuál es la causa de nuestra... o sea, la causa de que nosotros tengamos, que existe algo como honestidad, Ujú. pero no es la misma causa, sino es nuestra propia creación. O sea, no vino de algo, pues, no es algo que de Ya. por sí ya exista. Entonces, eso es lo que O dice. sea, como un instinto humano, ¿no? O Ajá. qué Ajá. Y bueno, y después dice, ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial que se llame la honestidad, pero sí de numerosas acciones individualizadas, por lo tanto desiguales, que nosotros igualamos omitiendo lo desigual, y entonces las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas unas cualitas ocultas con el nombre de honestidad. Esa parte está medio confusa de Esa parte sí está medio filosófica. por lo, sí, sí, pero sí de numerosas acciones individualizadas, por lo tanto desiguales, que nosotros igualamos omitiendo lo desigual. Eso yo la verdad es que cuando lo leí la primera vez, no lo entendí, o sea, lo Sí, leí no, no. 2 veces y ahorita me sigue quedando un poco confuso, pero dice O sea, que, ¿cómo lo entiendes tú ahorita ya después de analizarlo? pues, bueno, dice que entendemos lo que, a ver, lo voy a volver a leer porque, En qué página está nada más para llegar? Porque lo estaba buscando. no, no tengo anotado en qué página. Ah, ok, nada más lo notaste. Sí, lo anoté aquí. De hecho, lo perdí. Ya, ya, ya. Ok, ya vi. ¿Pero es al principio? O sea, de las No, primeras páginas. no está al principio. Está por la mitad. Casi Ah, terminando, de hecho, casi terminando. ok. Como la página 8 creo. Puede ser. Ok, ya. Como dice que entendemos la verdad por numerosas acciones individualizadas, que esto quiere decir que para tú, no sé, tienes un limón, lo hueles y ya tú llegas a una conclusión o a una idea de a qué pueda oler y tú estás creando, así, si me quieres explicar a qué huele, tú vas a tener que ser demasiado creativo y si yo no te entendiera y crear designaciones. Entonces, a eso se refiere con individualizadas. Y yo haría lo mismo, entonces serían desiguales, la tuya y la mía. Y es a través de eso que podemos denominar o llegar a una conclusión de que las cosas se vuelven un igual o algo que tú entiendes y que yo puedo entender. Porque si no, sería pues un mundo Pero así. de las dos, ¿cuál es más válida? ¿Cuál es más... De las dos, eso no, pues no, sería como decir cuál es la mejor percepción de la realidad. mm, No se puede eso. No existe. Porque Sí, y también, eso es con lo que más juega el libro, ¿no? O sea, el sí, texto. sí. O sea, Y a- avanzando de eso de la honestidad, igual, por ejemplo, dice que, ¿cómo es que el hombre puede, otra crítica que hace de las designaciones es, ¿cómo es que el hombre puede decir que las cosas son como son, si su manera de ver, pues es la única manera de ver que tiene? O sea, para un pájaro es diferente, para un mosquito, para un gusano, para una vaca, o sea, para todas las diferentes especies es una diferente realidad. Y también algo interesante es que dices, así como para el filósofo, que he oído que a Nietzsche se le conoce como el antifilósofo, que para el filósofo, o sea, cree que todo lo que se está cuestionando lo está siendo observado por las estrellas, o todo el universo depende de lo que el filósofo esté pensando y que si tan solo pudiera entenderse como si fuera
lo mismo que cuando un mosquito está volando en el aire y el mosquito cree que él es el centro del universo. Sí, Me o sea, parece eso muy es, curioso eso. o sea, eso es, y yo a un cierto punto también, o sea, estoy de acuerdo porque, pues, o sea, si lo piensas, em, o sea, ¿cómo definimos qué es el centro del universo? Sí, sí, Es como lo que decías, ¿no? De que cada quien va a crear su percepción pues en eso llegamos como que a un acuerdo. O sea, nosotros entre humanos pues, tenemos como que pensamos, ¿no? Porque pues no podemos estar con certeza de que pues nuestro universo es, por así decirlo, el centro del todo, ¿no? Pero a lo mejor hay algo más grande que el universo. Hay algo más, algo divino, no sé, difícil, o sea, sería muy relativo decir qué es ese algo, pero sí, probablemente exista, ¿no? Pero como no lo conocemos, nosotros siempre nos referimos como a un todo, como un máximo, es como el universo, ¿no? O sea, ahora, eso ya es de escalas muy grandes. Este, obviamente en nuestra vida diaria, pues no es como que cada día decimos, ¿qué hay allá? O sea, no nos preguntamos qué hay en el universo, o cuáles son las reglas o los propósitos de todo esto. O sea, nuestra vida es como que centrada en un núcleo humano, por decirlo. O sea, vivimos en nuestro planeta con nuestros problemas y como que no siempre nos ponemos a pensar qué hay afuera, ¿no? O sea, o qué es el todo, o cosas así. sí. Eh, pero, o sea, es natural porque así como decía el libro, un mosquito o un animal, una vaca o lo que sea, va a vivir su propia vida. Este, así lo hacemos nosotros, o sea, vivimos en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Ahora, lo que es muy interesante del humano, porque somos, entre comillas, pues, que conozcamos nosotros la única especie inteligente, nosotros sí podemos ver más allá o a lo mejor como intentar buscar otra perspectiva, lo que es pues, el centro universo, la vida, el todo, ¿no? Y eso es muy interesante, o sea, Sí, es de hecho, ahí como que va Nietzsche igual. Al criticar el lenguaje no lo hace solo como que diciendo, hay que desecharlo. O sea, va por donde tú dices, a pesar de que el lenguaje hace designaciones, el lenguaje es una imitación de la realidad y como acabas de decir, el humano, que sepamos ahorita, nosotros somos la única especie con un intelecto capaz de entender las cosas. Entonces no es como que el lenguaje sea una completa estupidez, sino solo es a través de él que vamos a ir pues entendiendo más cosas y también la ciencia es la que va a terminar resolviendo los problemas, ojalá. sí, De hecho, igual bueno, iba a decirte sí. antes de, perdón por interrumpir, que bueno, estabas diciendo que cómo podemos saber qué es lo certero. Y aquí igual extraje una pequeña cosa que dice, que es que para Nietzsche una prueba de que no podamos entenderlos es que existen diferentes idiomas comparados en todo el mundo. O sea, por ejemplo, esto es algo muy curioso, la palabra árbol en español es masculino, pero la palabra árbol en portugués es femenino. Igual la Mm, palabra puente en español es masculino o sin género, pero en portugués es femenina la palabra. O sea, entonces, ¿qué rayos con eso? Es como que para mí el puente, el árbol, yo lo relaciono más como que con un hombre, no sé, por decir el género masculino. Y en otro idioma, como está en femenino, igual y su manera de pensar es muy diferente. sí, y justo eso critica, ¿no? El libro que dice que el humano comete el error de estar certero, tener la certeza de lo que nuestro lenguaje nos enseña. O sea, si nuestro lenguaje nos enseña la mesa, estamos certeros, pensamos y creemos que es o sea, es la mesa, pero o sea, no es de que qué es la mesa, pero como, o sea, que denominamos, ¿no? Que es femenino la mesa, pero Sí, todo es muy relativo, porque como dices, existen varios lenguajes, no existe solo un lenguaje universal que pueda expresar como que un, un valor específico, ¿no? O sea, entonces eso, o sea, es lo que también criticaba. De hecho, no encuentro ahorita dónde, pero seguramente más adelante lo vamos a encontrar, pero hablaba de eso y o sea, también es algo interesante, ¿no? Porque, o sea, sí es un poco...
o sea, desde un punto de vista es como pretencioso que el humano dé por cierto cosas que simplemente no lo son, pero también es algo lógico que tengamos que hacer eso, o sea, porque sin un lenguaje, ¿cómo nos comunicaríamos, no? O sea, el lenguaje son como que son nuestros puentes de comunicación, Sí, que la comunicación es pues, algo esencial, ¿no? Entonces, o sea, a mí en ese punto, me gusta que lo critique, pero no me gusta cómo lo critica como de, o sea, si necesariamente fuera una cosa negativa, sí. porque, o sea, es esencial crear algo, ¿no? Un medio de comunicación, ese es el lenguaje, y dentro del lenguaje obviamente pues vamos a hacer acertaciones, afirmaciones, o sea, ahorita en el texto, en el contexto de denominar si algo es masculino o femenino, o sea, vamos a hacer errores, pero yo digo que es normal, ¿no? O sea, no es algo Sí, no es un drástico. crimen. No es como como- que el humano sea, o sea, está haciendo algo así horrible o algo malo. sí, o sea, más o menos tiene esa entonación, ¿no? El libro Sí, sí. Igual tiene pero, algunas, bueno, no, habla. sí, pero quería terminarlo que, o sea, hablando de lenguajes y todo eso, existe un lenguaje que podríamos definir como un lenguaje universal, o sea, Sí, que sí nos ayuda más o menos a entender, que es, o sea, las matemáticas y la física, ¿no? O sea, porque de un cierto punto de vista también son un tipo de lenguaje, ¿no? O sea, es un lenguaje, pues todo tipo de lenguaje es digo, abstracto, sí, pero, ajá, objetivo, exacto, objetivo. Y las matemáticas, la física y todo eso, bueno, la física son las matemáticas que nos ayudan sí. a entender el universo, ¿no? Las leyes del universo, y sí son reales, o sea, sí hay una coherencia entre lo que nosotros, o sea, Mexicanos o italianos o alemanes. sí, exacto, o sea, existe una coherencia, y además de eso, además de una coherencia entre nosotros, existe una coherencia con la naturaleza, con el universo, ¿no? Con el espacio, porque en base a eso entendemos cómo funcionan los planetas, la gravedad y todas esas cosas que son, o sea, sí existen, son reales. Sí, sí. Además, O sea, sí es eh, un lenguaje que es verdad, ¿no? O sea, sé que nada puede ser verdadero porque ¿qué es la verdad? Pero sí tiene, no sé, tiene un valor que existe. O sea, es difícil. O sea, sí es eh, así como funciona, por lo menos dentro de nuestro universo, cómo funcionan las cosas, podemos expresarlas a través de las matemáticas, que eso es como un lenguaje universal, podríamos decir. sí, yo creo que sí. ¿Se me escucha bien? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, yo te escucho. Ah, ok, ok. Sí, Es que de sí. repente me... ¿Me escuchas tú? Sí, sí, ya. Te iba a decir que en una parte igual llega a tratar de explicar Nietzsche que, como dices, las matemáticas son el lenguaje universal, o podríamos decir que es el lenguaje universal. Perdón. Sí. ¿Se empezó a escuchar algo? Sí, se está haciendo una cancioncita. No entiendo por qué se está activando eso. ¿Y tú también lo escuchaste? Sí, lo escuché. Es que, de verdad, esta compu... Si lo vuelvo a hacer, pues ya, perdón. No, no te Ay, qué, preocupes. qué rayos. Ya me ha pasado otras veces. Pero bueno, te iba a decir que, o sea, por ejemplo, si solo a través del lenguaje tuviéramos que explicar el peso de las cosas, o sea, sería imposible. Entonces, para cualquier lugar, para cualquier Sí, persona del mundo, vamos a saber que un árbol tiene cierto peso. Y ya es a través de eso que vamos siendo más objetivos y vamos a tener una realidad mucho más clara. Esa es la parte un poquito positiva que tiene Nietzsche, no es tanto maldito lenguaje y cosas así. Bueno, sí. El lenguaje es como un lenguaje irracional y las matemáticas, la física, todo tipo de ciencia que se basa que parte del principio de las matemáticas es un lenguaje racional, ¿no? Podremos como sí.
Bueno, eso es, Como entiendo, clasificarlo así, más o menos. sí. Estoy teniendo problemas con mi internet, por eso a veces no sé si ya terminaste de hablar. Perdón. No, no te preocupes. Y, bueno, bueno, avanzando en su lectura, hay algo que anoté igual porque dije, ala, mira, lo voy a leer. Dice, podríamos imaginarnos un hombre que fuese completamente sordo y que jamás hubiese tenido ninguna sensación del sonido ni de la música, del mismo modo que un hombre de estas características, o sea, sordo, mira con asombro las figuras acústicas o ciego de Cialdini en la arena, descubre su causa en las vibraciones de la cuerda y jurará entonces que desde ese momento en adelante no puede ignorar que los hombres llaman sonido. Así nos sucede a todos con el lenguaje. O sea, básicamente lo que dice es que si él da el caso de alguien sordo y jamás ha tenido ningún tipo de contacto con el lenguaje o con cualquier vibración y así, pues obviamente para él, si le dices, si le explicas de alguna manera que hay sonido en el universo, para él no es cierto eso. ¿Tú qué Sí. piensas después que dice, así nos sucede a nosotros con el lenguaje? Sí, o sea, eso está, está interesante porque, pues, sí, o sea, ¿cómo le explicas a un sordo que existe el sonido o a un ciego que existe el mundo visual, ¿no? O sea, Así. ¿cómo le transmites? No, no, no puedes. Entonces, hasta un cierto punto de vista, necesitamos de las sensaciones, o sea, del ver, del oír, como para entender, ¿no? O sea, para tener una comprensión de nuestro entorno y pues de nuestro mundo. Y eso, o sea, me lleva a la pregunta de, ¿y si a lo mejor hay otro sentido, como el sexto sentido, ¿no? El clásico sexto sentido, que a lo mejor nos falta a todos, o sea, como especie simplemente no lo tenemos? Y a lo mejor nos llega a ver cosas que, o sea, simplemente ni podemos imaginarnos, pero que existen y nos cambiarían completamente nuestra perspectiva de lo que es la vida, el mundo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, O sea, existe la posibilidad, ¿no? Porque pues así puedes hacer el ejemplo con un ciego, ¿no? Es un ciego simplemente nació sin poder ver. ¿Cómo le explicas que lo que hay afuera, ¿no? O sea, a lo mejor lo puede tocar y en eso se crea una imagen, aumenta el tacto y etcétera. Y podría ser así que hay algo que nosotros ninguno de nosotros puede entender, no puede sentir, y sería como que no sé, la clave de entenderlo todo, ¿no? O sea, obviamente ya estoy hablando muy, muy exagerado, pero está interesante eso que dice el libro, o sea, que sí es cierto, o sea, ¿cómo le explicas a alguien que simplemente no lo puede saber? El ver, el oír, o sea, eso es algo muy interesante. Yo también me quedé pensando en eso. después, igual Nietzsche dice, ¿cuál es el proceso del lenguaje? Que dice que empieza con una excitación nerviosa, después una imagen conceptual y después un sonido articulado, que es lo que pues ya habíamos dicho, pero visto de manera ya pues estructurada, que por ejemplo el caso que te había dicho del limón, la excitación nerviosa o el estímulo Ujú. sensorial, yo lo huelo y ya me tengo una imagen de, bueno, el limón, no sé, me dio como que ácido y no tengo alguna manera de decirlo, pero ya estoy generando una imagen conceptual. Y el sonido articulado, pues bueno, fue la palabra que se inventó para ese tipo de designación o ese tipo de idea. Y a través de las generaciones ya tenemos como idea que si yo te digo, piensa en, te voy a decir la palabra ácido y piensa en algún color. Y es posible que tú me digas, no sé, amarillo o verde, pero no, o que Sí, sea naranja. amarillo es el que se me viene en mente. Pero no, no me vas a decir rosado, rojo, o sea, azul. Es imposible que me digas eso. Es como si tú me preguntaras, mar, yo obviamente primero es azul. Azul, sí, 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 Imposible que sí. piense en verde. Igual es lo mismo con la formación de los conceptos. Y eso es verdad, es verdad. Sí.
Sí, eso es interesante, o sea, o sea, durante las generaciones ya se han establecido cosas que pensamos que son así, Sí, o las asociamos de cierta manera, y sería casi irracional verlas o pensarlas de otra manera. Pues, o sea, también estaba muy interesante de que, o sea, aquí, con el ejemplo del mar, por ejemplo, como asociamos siempre el color azul, pero hasta un cierto punto de vista, porque pues, sí, o sea, el mar tiende a ser azul, pero si nuestro planeta fuera rosa, o sea, si el mar fuera rosado, nuestro planeta lo sí, asociaríamos con rosado, o sea, sí, sí. está interesante. De hecho, dice que el concepto, aquí apunté que el concepto de hoja se forma cuando olvidamos las diferencias individuales. O sea, si tú tenías como idea individual que el mar tenía que ver algo con el naranja y muchos más con el azul, las ideas individuales se tienen que ir desapareciendo para que se forme un concepto sólido y que todos tengamos. Entonces debe de ser una especie de Ujú. arqueotipo principal u original que sea que a través de ese arqueotipo ya todas las demás ideas sean parecidas, por lo menos. Sí. Sí, y Y eso con la hoja, ahorita es que no sé si a lo mejor esté mal lo que diga, pero creo que decía de que, o sea, cuando nosotros nos referíamos a una hoja, hay miles de variedades de tipos de hojas, ¿no? Y nosotros tendemos a hacer la generalización de darle la hoja a cualquier tipo pues sí, de hoja, ¿no? Porque ni siquiera a mí se me viene otra forma de escribirlo, pero, o sea, decimos que lo mismo es igual una hoja de pino, de palmera, de un árbol, de un arbusto, de una planta, o sea, siempre tenemos la palabra hoja, ¿no? O sea, por lo menos en el idioma español, y sí, que eso también era como una mentira, porque no, o sea, no existe la misma hoja. O sea, y hasta si el árbol, si tomaríamos las mismas hojas de un mismo árbol, no serían igual porque cada hoja va a ser de distinta forma, va a tener distintos colores, composición, etcétera, etcétera. O sea, la igualdad no existe y eso es algo, también un error de nuestros lenguajes, que tendemos a generalizar mucho las cosas. y aquí pues nos volvemos a preguntar entonces qué es la verdad. O sea, qué es, qué podemos tener como certero. Y una Sí, idea que me pareció exacto. ¿Qué es la verdad, no? O sea, ¿cómo definimos la verdad? una idea que me pareció muy padre, la verdad es que dice que las verdades son metáforas. O sea, pues son ideas abstractas que para nosotros ya son pues, conceptos sólidos, son imposibles. Si yo te dijera ahorita que el limón no es ácido, o qué rayos es ácido, qué rayos es limón, ¿de dónde sacaste esas letras? O sea, me dirías que soy un enfermo y me voy a un hospital psiquiátrico. Y de hecho, aquí igual hay una parte que dice que todo lo que eleva al hombre por encima de los animales es la capacidad de crear las metáforas intuitivas, o sea, transformar una imagen en un concepto, que bueno, es lo que estábamos diciendo igual. Sí. Sí, todo eso está muy interesante. Y ahora, regresando al título, ¿cómo es lo de eso de que sentido extramoral? O sea, ¿cómo entra ahí? Pues porque literalmente está en el título. ¿Cómo entra el sentido extramoral en todo eso que estamos hablando? Bueno, es que ahorita que veo que diga Yo la verdad sentido, no sabría decirte, pero no sí, sé sí, si tú pues tengas una yo idea. tampoco, pero al menos voy a tratar de decirte lo que creo, porque dice en un sentido extramoral, me suena como por fuera de lo amoral o por fuera de la verdad y la mentira. O sea, yo, por la palabra moral, yo pues Mm, vuelvo al ejemplo de la honestidad o de los valores o
cómo podemos juzgar a alguien que es bueno. Entonces me suena como que sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral, o sea, en un sentido por fuera de la verdad o de la mentira. O sea, para empezar, ni siquiera podríamos decir que existe una verdad. Y si no existe una verdad, pues entonces debería de... entonces, si no existe la verdad, entonces es una mentira la realidad. Sí. Algo Sí, o así. sea, está difícil. Yo la verdad, tampoco, no, o sea, podría decirte una cosa, pero según decir una mamada, ¿no? Entonces, o sea, pero No, me, no o sea, te lo importa. preguntaba por eso mismo, ¿no? O sea, porque, por si, o sea, ¿cómo mete Nietzsche el sentido extramoral en eso? Y también él mismo, güey, o sea, si te das cuenta, él mismo comete el error del que estamos discutiendo, de dar por certeza que Ujú. todo lo que estamos hablando es sentido extramoral, ¿no? O sea, porque ¿quién dice, güey, quién somos para decir que discutir de la verdad o no es algo moral o no moral? O sea, también, por eso todo puede ser muy relativo, ¿no? Sí, 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 tienes razón. De hecho, ah, dice que el hombre, o sea, el hombre en sí, yo no, la verdad no sé si estar de acuerdo con lo que dice, pero dice que el hombre en sí empezó a buscar la verdad para terminar con, está en latín la frase, pero dice para terminar con la guerra de todos contra todos, que es lo que tú habías dicho al principio, que, o sea, que sin lenguaje sería una guerra todo, ¿no? Si yo no te puedo decir que a partir de aquí es mi casa, tú vas a seguir y vamos a tener Ujú. que matarnos para que esa sea mi casa. Y entonces, en sí para Nietzsche, la verdad, perdón, el lenguaje fue el primer principio para evitar la guerra o para llegar a una paz o a una verdad, o una verdad, pero imparcial, pues. Y también que aquí es la parte que creo que no sé si estar de acuerdo, es que ese es el principal motivo del hombre para buscar la verdad. O sea, no le interesa en sí descubrir el universo, hacerse las preguntas más imposibles de responder o más, faltan millones de años o incluso jamás tengamos la respuesta. O sea, no le interesa eso al hombre, le interesa el beneficio de la verdad, le interesa saber que con las designaciones que está haciendo de que aquí es mi casa, por ejemplo, ya tengo Sí. cierto poder, tengo cierto control, cierto refugio, cierto hogar en el que pues, estoy tranquilo porque así ya no tengo dudas y también otro concepto que dice es el intelecto humano. Básicamente dice que, pues, que somos muy arrogantes por hacer esta construcción de todos los conceptos. ¿Qué piensas tú? ¿Tenía razón Nietzsche? ¿Crees que sea cierto que no hay una búsqueda de la Sí, verdad? mi opinión, a ver, de todo lo que dijiste, empezando con lo de la guerra, este, no, perdón, sigue, sigue, no sé, te interrumpí. No, es que se me fue rápido la conexión. Te iba a decir que qué pensabas tú sobre si Nietzsche tenía razón de que la verdad no podía tener un origen, por así decirlo, noble. O sea, la pregunta está interesante, pero también es, o sea, no puede tener un origen noble, pero ¿qué es la nobleza, no? Porque si él mismo ya se pregunta eso, está definiendo que la nobleza es algo bueno, o sea, La y la nobleza nobleza es un fue mi producto de nuestro palabra, lenguaje. fue mi palabra, pero Ah, ok, fue tu palabra. sí. O sea, bueno, Pero en sí yo usé esa palabra o para que sea, me entendieras, pero la verdad es difícil responder. usé esa palabra para que me entendieras, pero en sí Nietzsche sí se cuestiona eso. O sea, no, yo usé la palabra nobleza, pero dice que la verdad no puede tener un origen bueno, noble, o no sé de qué otra manera llamarlo. Sí, exacto, pero a lo que me refería, o sea, a lo mejor ya quitando lo de la nobleza, Sí. o sea, si él se estaba cuestionando
la validez o qué tan puro es la verdad, qué tan pura es la verdad. O sea, ya le estaba atribuyendo a la verdad un valor. O sea, a lo que me refiero es, si él estaba buscando preguntarse a sí mismo o sea, preguntar a los demás si la verdad podría tener un valor puro. Ahorita la palabra puro es lo que a mí también se me viene en mente, Sí, pero, o sea, palabra. intentar entender el de dónde viene el valor. Como que ya, o sea, también él mismo está, yo siento, a lo mejor es una mamada lo que digo, pero siento que estaba cayendo en su mismo error de buscarle un sentido a la verdad, o sea, algo que podría ser, que no tiene nada, no tiene un valor, o sea, el valor es algo que nosotros le damos, entonces todo es relativo. Sí, sí, por eso yo no, o sea, estoy dudando si puede ser, puede ser un poco de ambos, o sea, tal vez hace sentido pensar que si yo quiero de alguna manera expresar que a partir de aquí esto es mío y esto es tuyo, pues eso tuvo que ser el primer inicio de buscar la verdad o de buscar lo que, ¿qué habíamos dicho? Pues bueno, sí, buscar lo que es la realidad. Pero tampoco termina ahí, no es solo esto. O sea, si ya avanzamos de esa parte de que ya podemos entendernos bien, pues entonces tenemos que buscar todavía más, ¿verdad? Entonces, como tú dices, yo puedo pensar que tengo una motivación genuina, pura, noble, de querer realmente entender el universo, entender todo, para qué estoy aquí. O tal vez si es algo que yo pienso que creo, cuando en realidad estoy equivocado, estoy manipulándome o inventándome una narrativa para poder vivir. Entonces eso yo creo que es un poco de ambas respuestas. Ahorita que lo dices, tienes razón. Sí, es que está difícil porque está difícil leer o sea, este libro, no sé, cuento, este Sí, sí, análisis, ensayo, como lo quieras definir, sin tú mismo caer en lo mismo que hace él, de cuestionarse si lo que estás, o sea, primero, o sea, en cuestionarse en entender, ¿no? El texto, pero después, o sea, es difícil no cuestionarse a sí mismo si lo que él dice es verdad o no, o sea, sí, si tiene una justificación, ¿no? Porque pues yo también mismo podría escribir algo parecido a él, podría decir, pues eso es lo que yo pienso y podría ser tan válido como lo que dice él, ¿no? O sea, ahí es la relatividad de sí, todo. sí. Obviamente sí está un poco exagerado, como lo digo yo, pero o No, sea, sí, eso es es cierto. un punto de vista, ¿no? Sí, Y eso es lo que es difícil de estos textos, o sea, leerlos, primero que entenderlos ya es difícil, porque yo creo que entenderlos, para llegar a entenderlos como él lo quiso expresar, es casi imposible, o sea, cada quien va a tener su propia perspectiva, sí, pero después, o sea, llegar a entenderlos y llegar a formar tu opinión, es difícil también porque pues cada quien va a tener su distinta opinión y ahí caemos otra vez en lo que decías de pues intentamos llegar a un acuerdo de qué son las cosas, pero cada quien tiene su punto su de propio, vista, ajá, su percepción. sí, su percepción, exactamente la palabra me faltaba, su percepción. Al principio decías que el lenguaje universal era, o en sí pudieran, si existiera uno, serían las matemáticas. Y finalizando ya, eh, en su libro, sí da un aspecto un poquito esperanzador, porque dice que solo la ciencia y las matemáticas van a poder completar nuestro lenguaje, pues, que está sostenido básicamente en arena movediza, pues, o sea. De hecho, hay una frase que me encantó, que de verdad cuando la leí dije, "Oh, bestia", pero no la encuentro. Si la encuentro ya antes de que ¿Estás hablando de acabemos. las últimas páginas? Sí, sí, que dice que el lenguaje está sostenido, debe estar sostenido, pero de una manera tan sutil como para que las olas del mar lo muevan, pero a la vez tan firme para que el viento no la destruya. Algo parecido a eso. Pero bueno, el Estoy aspecto, tratando.
¿Lo estás buscando? El aspecto Sí, estoy positivo, tratando de buscarlo, pero seguimos adelante, güey, sí, porque sí, no creo. está difícil. El aspecto positivo es ese, que la ciencia va a terminar llenando o haciendo más firme nuestro entender. Sí, pues es que, o sea, pues es la ciencia es lo que nos ha dado, pues nos ha llevado a donde estamos ahora, en el ahora, ¿no? O sea, a volvernos racionales, o sea, porque seamos honestos, no nacimos con la razón, nacimos como seres irracionales y mediante el conocimiento, la ciencia, la investigación, etcétera, podemos llamarnos hoy en día seres racionales. Que claro, o sea, obviamente es relativo, qué es un ser racional, qué no es un ser racional, o sea, ajá, exacto, entre comillas, pero es la ciencia lo que nos ha llevado aquí. Y quién sabe a dónde nos lleve la ciencia, ¿no? O sea, porque puede ser que la ciencia, bueno, el buscar la verdad, eh, sea la clave a entender el todo, la vida, el universo, el propósito. Como puede ser que no, o sea, es difícil, pero si hay algo certero es que la ciencia nos ha llevado a donde estamos y, o sea, es un proceso lento pero eficaz Sí, de entendimiento, que es un entendimiento relativo porque, o sea, yo lo veo así como una persona que cree en la ciencia, ¿no? Pero si tú lo verías como una persona religiosa, podrías decir, pues la ciencia no entra en nada, no tiene nada que ver, eso es todo obra de una divinidad, de una fuerza mayor, que es lo que nos ha traído aquí y es su deseo, que nosotros conozcamos, que tengamos razón, que pensemos, que o por amor, entendamos. etcétera. Entonces, Sí, sí, exacto, o sea, que todo, ¿no? Que es lo que define. Entonces está difícil, eso es como todo, y llega otra vez la dualidad de qué es verdad, qué no es verdad, cuál es el punto más mejor, por así decirlo. sí. No existe, ¿no? O bueno, o sería casi imposible especificarlo, pero desde mi punto de vista personal, sí, yo creo que la ciencia, o sea, es como esa, como lo decía también Nietzsche, es como, es el primer paso, ¿no? A dónde vaya, hacia dónde, no lo sabemos porque no sabemos, no entendemos el todo, pero es un paso ya hacia alguna dirección. Y nada más para, o sea, definir que cuando decimos ciencia no nos referimos a como, suena como, no sé, un ente, como si no fuera el mismo humano que está tratando de entender lo más objetivo, lo más apegado a la realidad, las cosas. Porque si no suena como que, no, la Sí. ciencia se va a encargar de saber hasta dónde va a llegar la humanidad, o la ciencia se va a encargar de desarrollar Sí, un... no, o sea, sí, No, nada claro, más para no. especificar, porque luego como que sí, alguien que lo vea va a pensar que se refieren a que la ciencia lo puede todo, y no, o sea, igual y la ciencia, No, las estás bien, o sea, matemáticas, o sí, el mismo humano claro. que se hace, o sea, se debe de encargar de tratar de entender las cosas por un método científico, un método muy estricto, donde no haya cabida para mis ideas, para las ideas individuales. Ideas individuales, sí. No, sí, es correcto lo que dices, porque sí, o sea, Generalizar. generalizar Sí. la ciencia, generalizar, Generalizar. Gener- ¿Dónde sale? Creo ¿cómo que se hablas dice, como, güey? como hablas Generalizar, a huevo. 7 idiomas. Las, Sí. sí, no es que la ciencia, no, lo es todo, Mm. no, eso es erróneo. Nada más, o sea, sí quería decir que es un medio que usamos para entender las cosas. Sí. Pues yo creo que ya dijimos todo, ¿no? Básicamente ya terminamos el libro. Antes de terminar, güey, Sí. que es algo que literalmente es como empieza ¿Texto? ¿qué te quería decir, güey? Pues el libro. Sí. Bueno, no es un libro, el ensayo El o texto. Está la bien. opinión esta, el texto, ajá, a huevo, el texto.
que dice, o sea, que empieza con eso, este, etcétera, etcétera. O sea, como que intenta recontar un poco cómo fue el origen de todo. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿por qué él estaba afirmando que, o sea, está afirmando que existió ¿Te un refieres origen, ¿no? O sea, te refieres a que dice empieza, que que a través de los siglos, años, llegaron al momento en el que se dio de repente el intelecto humano y ese momento fue el más soberbio de la historia de la humanidad? ¿A esa parte te refieres? Es sí, que no me acuerdo. No me acuerdo. exacto, sí, a esa me refiero. ¿Y qué me habías preguntado? Ya, o sea, sí, sí, ya, 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 sí, no te preocupes. Se me fue la conexión. ¿Qué me habías preguntado? ¿Me escuchas? No, perdón, o sea, te estaba diciendo esto. Sí, sí, te escucho fuerte y claro. Pero si no te acordabas, no importa. ¿Pero qué me habías preguntado? O sea, te estaba preguntando qué opinabas de Esa frase. de como decías, ¿no? De que, para que, esa frase, ajá, exacto. Pero, o sea, en sí, ¿por qué Nietzsche considera que hay un origen del entendimiento? Eso yo creo que Oh, tal vez pueda referirse metafóricamente a cuando el hombre empezó ya tuvo el punto quiebre de evolución, de cambio, de ya empezar pues con la agricultura y avanzar hasta nuestros tiempos. con la escritura, ¿no? Con la O escritura que la es como escritura, sí, la escritura igual. O sea, me refiero al principio agricultura, pues ya escritura igual después. Ya, ya, Etcétera, el todo, ajá, desarrollo, ya. el desarrollo, ajá, todos esos cambios. eh, ¿Por qué se referirá a que fue el momento más soberbio? La verdad es buena pregunta. Yo creo que puede referirse a que en ese momento el hombre empezó a pensar que, a ver, lo voy a volver a leer rápido. Sí, sí, léelo, Ah, léelo. ya, dice, fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo Exacto. un minuto. Y bueno, ahorita que ya lo leo bien, como que se refiere a que toda la historia de la humanidad, no dice que sea el desarrollo, estoy equivocado yo. Yo lo entiendo más como, porque mira, ya lo voy a leer todo desde el principio para que se entienda más el contexto. Dice, en, Léelo, al- léelo, para también que si alguien lo ve, que lo entienda. ¿A en qué nos algún, referimos? sí, en algún apartado o rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal. Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Aquí, pues, obviamente, animales astutos somos nosotros, que es lo que había anotado, pero se me olvidó. Y nada más igual, desperdigado es esparcido. Entonces, aquí ya entendiéndolo mejor, sí creo que se refiere a, ¿Cómo, ¿qué dice desperdigado? Nada más desperdigado. cómo percibes tú la palabra ¿Qué palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? astro? La palabra, o sea, que dice, hubo una vez un astro en el que animales Se refiere al planeta Tierra. intentaron conocer. ¿Te refieres al astro? ¿La palabra astro? Se, Astro, ¿cómo interpretas tú una vez un astro? se refiere al planeta Tierra, porque después dice, Sí, o sea, hubieron animales astutos. un astro. Pero, ¿qué no? O sea, güey, voy a buscar ahorita la definición de astro porque
Sí, pero Porque, yo creo que se refiere o sea, pero o sea, tiene sentido, o sea, también creo que es hubo una el vez planeta Tierra. un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. O sea, se refiere a cuando pues existió, incluso él está hablando en pasado, hubo, o sea, existió el planeta Tierra y existieron los humanos en ese astro y que solo fue un minuto. O sea, ya con eso está diciendo que nosotros vamos a desaparecer y cuando desaparezcamos no va a ser como si hubiésemos existido. Básicamente, nuestra historia ya no tiene tanta importancia como creemos que la tiene. Para la historia universal, hablando, que Sí, también dice eso. sí, y eso en sí mismo, o sea, está interesante, esa primera oración. Mm. Y en sí mismo ya podría ser un video de en sí mismo, una discusión en sí mismo, porque como dices, o sea, él ya está dando a entender en el reloj universal, solo Sí, fue un minuto, el más soberbio y el más falaz, y ya fue, o sea, que ya no, o sea, que no vamos a uno de los principios más aceptados es que todo tiene un principio y un fin. Eso me imagino que también sí. se aplica a nosotros como humanos, como sociedad. Este, pero está interesante, ¿no? O sea, que ya da por hecho que ya nos extinguimos en un punto del futuro. Sí, sí, está muy O interesante. sea, que ya somos historia. Sí, y que Está además interesante. ni importamos. Además, ahí sí ya pues entra muy Sí, y lo que tú estabas que diciendo, es muy relativo. No te escuché, está fallando mi internet, perdón. y yo creo que hasta él mismo, bueno, digo, no va a pretender saber qué es lo que, o qué es lo que quería expresar, o qué es lo que, no, o sea, exactamente eso de pretender saber qué es lo que pensaba él al escribir el libro, el texto, pero, o sea, yo creo que jugaba un poco con todo eso, él estuviera 100% seguro. O sea, él está afirmando algo que no es seguro, ¿no? O sea, el hecho de que va a haber un fin, sí es una seguridad, hasta un cierto punto es una seguridad, pero él está firmando algo que, ¿cómo va a saber él que sí? Sí. Sí, sí, te Bueno, ¿me oyes? entiendo. Sí, te entiendo, te entiendo. ¿Cómo, o sea, cómo él ya está cayendo en lo que criticó? O sea, si la verdad es en Sí, o tanto sea, a mí me utopía da a un entender poco. esa idea, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí podríamos decir que está siendo igual él, pues, falaz al decir esa verdad, pero pues era su manera de pensar. Digo, de alguna manera, él para expresar sus Sí. ideas tenía que aplicar la escritura, el lenguaje, entonces, o sea, lo que critica, pero de todas maneras se, se aprovecha de él. O sea, nadie puede escapar del lenguaje, de los que Sí, nazcamos. claro, o sea, si queremos transmitir una idea, no podemos escapar de lo que es el lenguaje. Sí, Está interesante eso, sí, sí. O sea, es algo que quería como que marcar. dar mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. O sea, que dentro del mismo texto, pues existe la misma crítica que él se hace. Sí. Pues creo que ya podemos finalizar, ¿no? Es como, Sí, sí, no, está fallando demasiado. Bueno, ¿me sí, escuchas? sí, sí, te oigo, te oigo.
Ok, perfecto, perfecto. Pensé que me iba a ¿Sigues sacar y grabando? me iba a regresar. Sí, sí, sí. Imagínate que Ya, adiós, ya me... ¿no? Yo igual me asusté. Pero bueno, ya voy a cambiar el lugar la próxima vez, pero ya para finalizar, pues sí, la verdad es que muy interesante este libro, o texto, ensayo de Nietzsche. Se llama Sobre la Sí. verdad y la mentira en un sentido extramoral. Está en PDF, literalmente pueden buscarlo así y lo van a encontrar. Son solo 13 páginas, pero con trabajo lo van a entender a la primera. O sea, es para analizar el texto, la verdad. Está pesado. Sí, está pesado. Calibre pesado. Sí. Pero, pues, muchas gracias por haber platicado ahorita, Brión, y después, de todas maneras, nos vamos a volver a ver en el siguiente libro que analicemos. Así que nos vemos hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima. Dale. Bueno, voy a parar de grabar. Dale. No, o sea, Sí, no te sí, salgas, no te sí. salgas. No, 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 ya sé.